Hola, buenas noches. Estamos empezando un poquito tarde por algunos problemas técnicos, pero bueno, hablaremos rápidamente de lo que es la gastritis en pediatría. Es un tema pues un poco extenso porque pues la gastritis cae dentro de algo que conocemos como enfermedad ácido péptica, enfermedad ulcerosa péptica, dispepsia. Son términos que se utilizan en general para referirnos a esta enfermedad. Cuando hablamos de gastritis también, pues muchas veces pensamos en los adultos, ¿no? Que la gastritis solamente afecta a estos grupos de edad mayores y sin embargo no, como el tema pasado lo comentaba cuando hablamos de colitis, ¿no? La enfermedad ulcerosa péptica, la gastritis, afecta a nuestros niños, pacientes pediátricos que empiezan con este tipo de síntomas que muchos adultos hemos sentido y que, bueno, ameritan una valoración médica. No podemos dejar pasar por alto. A veces nos automedicamos y a los niños los automedicamos cuando podemos y debemos de acudir al pediatra, que es el especialista de primer contacto con nuestros niños, quien posteriormente pues derivará con un subespecialista si el paciente lo amerita. Y bueno, ¿qué es la gastritis? Pues es un término que nos habla básicamente de una inflamación, todo lo que termina en itis en medicina es inflamación. Entonces la gastritis es la inflamación del estómago, de la mucosa del estómago. Entonces, esta inflamación puede ir incrementando en severidad, que de comprender solamente lo más superficial de la mucosa del estómago, pues puede penetrar a capas más profundas y convertirse en una erosión o hasta en una úlcera en el estómago, lo cual pues nos da unos síntomas más severos. La gastritis, bueno, pues tiene diferentes causas dependiendo del grupo de pacientes, del grupo de edad. Entonces, bueno, esa gastritis, esa inflamación del estómago, pues la podemos encontrar desde los bebés, los lactantes, los preescolares, los escolares y los adolescentes. Cuando hablamos de gastritis, inmediatamente pensamos en dolor del estómago. ¿Sí? Recordemos que el abdomen pues es un segmento de nuestro cuerpo. El abdomen comprende dentro de él pues a muchas vísceras, las cuales pues presentan diferentes tipos de enfermedades, y el médico, de acuerdo al interrogatorio que siempre realizamos y a la exploración física, pues podemos deducir o inferir de qué víscera, de qué órgano estamos hablando. Por eso es que ante un dolor abdominal que el niño refiere, cuando el niño ya se comunica por sí mismo o que el padre piensa que su niño está presentando, bueno, siempre es importante la valoración médica. El dolor abdominal puede ser un simple retortijón, un simple cólico que el niño presenta durante la alimentación porque quiere ir a hacer popó, pues hasta un cuadro abdominal muy severo que termina hasta en el quirófano, ¿no? En el menor porcentaje de los casos, pero existe. Entonces, papás, la automedicación está prohibida, nunca debe de hacerse. Ustedes son los que más conocen a sus hijos, los principales, son los cuidadores principales, y a los que nosotros como pediatras, como médicos, pues siempre tenemos que interrogar y hacerles caso a un dolor que se sale de lo habitual que nuestro hijito presenta o que refiere siempre a la hora de comer, pues es un dolor que debe de investigarse y nunca automedicarse. Entonces, bueno, como mencionaba, el abdomen pues tiene muchos órganos dentro de él, muchos sitios que pueden ocasionar dolor, y bueno, ahorita nos vamos a referir solamente al caso del estómago. Entonces, siempre para muchas personas es lo mismo, ¿no? Me duele un dolor de panza, es un dolor de estómago. Entonces, no todo lo que duele en el abdomen es el estómago. El estómago es simplemente una víscera, parte del tubo digestivo alto. Es esa parte de nuestro tubo digestivo a donde va a caer la comida que tragamos, que lleva nuestro esófago y que se queda durante algunos minutos o incluso hasta horas para procesarse, para licuarse y para empezar la digestión de los alimentos. Entonces, ¿por qué se inflama nuestro estómago? Nuestro estómago tiene
ciertos mecanismos de defensa, se produce moco y algunas otras sustancias que lo protegen. Entonces cuando hay algún estímulo que lo inflama, pues nos provoca estos síntomas que asociamos con gastritis. Entonces, ¿cuáles son los primeros factores que ocasionan la gastritis? Pues dentro de las causas pediátricas llegamos a mencionar al estrés. El estrés puede ocasionar gastritis e incluso evolucionar hasta una úlcera, que es una gastritis cañona, una gastritis en la cual la inflamación fue tan severa que llegó a unas capas más profundas y que el dolor es más severo y que incluso puede hasta perforarse, hacerse un hoyito ahí en el estómago. Ahí estoy hablando de lo más severo que puede suceder, ¿no? Entonces el estrés es un cuadro en el cual pues el niño pues ante una situación amenazante, una situación de miedo, una situación que le provoca unas emociones muy fuertes que él no puede manejar, ya sea problemas en la escuela, problemas en la familia, en la casa, el bullying, ¿no? Hasta un periodo de que, bueno, que él esté enfermo, que lo vayan a someter a una cirugía, un periodo de ayuno en el cual el niño esté sin alimento durante algún tiempo, puede causar gastritis. Entonces, nuevamente, ¿no? Cosas que nosotros pensamos que ellos no sufren, por supuesto que las padecen. Entonces, una gastritis por estrés la sufren los niños. ¿Qué otra cosa puede inflamar el estómago? Pues el uso de medicamentos. Hay diferentes medicamentos que llegan a inflamar el estómago. Hay medicamentos que se toman con alimentos, que el médico te puede orientar que la ingesta debe de ser con alimentos precisamente para que no lo irriten, para que no lo inflamen. Y otros medicamentos que no deben de administrarse con los alimentos porque se inhibe su absorción. Entonces esto el médico lo sabe, el médico lo puede consultar y nos puede orientar, ¿sí? Pero hay medicamentos que nos ocasionan gastritis, incluso hasta una úlcera, o sea, algo más grave. ¿Qué medicamentos? Pues principalmente los que controlan el dolor, los que controlan la fiebre, la inflamación. Nosotros los denominamos como antiinflamatorios no esteroideos, o un grupo que se llama AINES. Entonces esos medicamentos nos ocasionan dolor abdominal porque ocasionan una gastritis. Esto se ve muy frecuentemente en los adultos mayores, en los abuelitos, en los viejitos, estos pacientes que presentan dolores artríticos, que se les inflaman las articulaciones, que les duelen los huesitos y que todo el tiempo pues están automedicando, o a veces no automedicación, también es una indicación médica, ¿no? Y que llegan a presentar gastritis. Entonces nosotros cuando indicamos estos medicamentos, pues valoramos el beneficio de dar medicamentos que protejan el estomaguito. Entonces otro punto más, ¿no? Para evitar la automedicación, el que sean prescritos por personal médico, para evitar precisamente estos efectos adversos, estos efectos secundarios como una gastritis en nuestros niños. Y bueno, puede ser desde bebés hasta adolescentes. ¿Qué otros factores provocan gastritis? Ya lo comenté, el ayuno prolongado, el estómago constantemente está produciendo ácido, este ácido nos ayuda en la digestión de los alimentos. Y bueno, cuando pasamos muchas horas sin comer, podemos presentar cuadros de gastritis, ¿sí? El estómago pues se inflama y por lo tanto pues esto ocasiona dolor. Entonces por eso nosotros tenemos que tener horarios de comida, ¿sí? Por lo menos 3 comidas principales, el hacer colaciones o entre comidas precisamente para evitar estos cuadros de gastritis. Entonces prohibido irse a la escuela sin desayunar, prohibido saltarse esas comidas. Por eso los papás son los responsables generalmente, ¿no? de educar a sus hijos, porque desde que empezamos a dar papillas a los niños, pues tenemos que empezar a poner horarios, ¿sí? Porque cuando quieres ya a tu niño escolar o preescolar ponerles horarios y nunca lo has hecho, es muy difícil. ¿A poco no, papás? Cuando tú ya quieres que tu hijito se sienta a la hora de comer, como comen todos los miembros de la familia, y nunca lo acostumbraste, pues va a ser muy, muy difícil. Entonces, este tipo de hábitos, ese tipo de educación se empieza prácticamente pues desde la cuna. Entonces, cuando los niños van a la escuela y de repente no quieren llevarse el desayuno
o ya cuando van en niveles escolares más altos, donde no tienen tiempo por horarios tan estrictos que tienen y pacientes que de verdad a veces no comen, o el lunch que les manda la mamá pues no lo quieren. Entonces ese es un factor para presentar gastritis. Otro factor más, otra causa más de gastritis, pues una famosa bacteria por ahí que todos hemos escuchado, llamada Helicobacter pylori, que muchos mexicanos poseemos. Algunos nos da síntomas y algunos no. Pues en los niños sí se ha asociado con gastritis y con enfermedad ulcerosa péptica, es decir, desde gastritis hasta la producción de úlceras en el tracto digestivo alto, es decir, en el estómago y en el duodeno, en la primera porción del intestino delgado. Sin embargo, no es tan frecuente en los niños que ocasione este tipo de molestias. Sí la pueden tener, repito, como lo tenemos muchos mexicanos, porque la adquisición es a través de la vía oral, es decir, a través de alimentos contaminados, agua contaminada, etcétera, pero no a todos nos da problemas. ¿Sí? Pero generalmente como médicos pensamos en ella, ¿no? Y la culpamos y la satanizamos, y a todo mundo quiere tratar el Helicobacter pylori, pero no siempre se debe de tratar, porque el tratamiento, además de que incluye varios medicamentos, no siempre la va a erradicar, es decir, no siempre la va a quitar del estómago de los pacientes. Entonces, cuando nos enfrentamos a un caso de esos, siempre tenemos que ponderar como médicos el riesgo y el beneficio de dar tratamiento a ese paciente en especial. Cada paciente es diferente y cada caso es distinto. Nuestros pacientes no son recetas de cocina que ponemos un ingrediente, otro ingrediente. No, cada paciente es distinto. Como médicos lo sabemos, no hay enfermedades sino enfermos. Otra causa de gastritis, ¿qué más? Pues todos los medicamentos. Pues principalmente vamos a dejar estas como grupo principal. Pacientes que reciben medicamentos más fuertes, como los pacientes oncológicos, aquellos que reciben algún tipo de quimioterapia, pacientes con enfermedades pues sí, más complicadas del tubo digestivo, como la enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, ¿no? Son casos muy raros, pero son casos que existen, son casos reales, pero afortunadamente nos enfrentamos generalmente en más del 90% a pacientes que tienen cuadros más sencillos y fáciles de recuperarse, fáciles de tratar, siempre y cuando pues se apeguen a las indicaciones médicas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los síntomas que presentan los pacientes? Pues generalmente lo que todos pensamos pues es el dolor abdominal, ¿sí? Ese dolor abdominal que se localiza en la boca del estómago. El paciente lo puede referir cuando ya se empieza a comunicar a aquellos pacientes preescolares que ya se expresan muy bien. Los papás pueden, como lo mencioné, identificar, ellos conocen a sus hijos, ellos nos los llevan y nos dicen: me parece que mi niño tiene dolor abdominal porque su comportamiento ha cambiado, porque hace este gesto, porque se toca la pancita, etc. Entonces, ese dolor localizado en la boca del estómago, que nosotros lo conocemos como epigastrio, pues es muy sugestivo de que el dolor sea a nivel del estómago, o en la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno. ¿Qué otro síntoma? Pues puede haber datos de dispepsia, es decir, datos que se producen por alguna inflamación en el tubo digestivo alto. Estamos hablando de algo que se llama pirosis, un dolor, una sensación de ardor aquí atrás del pechito, un poquito de dolor, algo de náusea, incluso pueden llegar al vómito. Esos son los principales síntomas, los más sencillos, los que todo el mundo puede identificar. Pero hay síntomas ya más severos y signos también que nosotros podemos ver, como que un paciente empiece a evacuar sangre, la sangre digerida, que se llama melena, una sangre negra, oscura, fétida, un olor desagradable, o incluso hasta vomitar sangre. Entonces estamos hablando ya de un cuadro muy severo que seguramente ya evolucionó a una enfermedad ulcerosa, alguna úlcera, y que por lo tanto el tratamiento pues va a ser más intenso. Entonces, bueno, esos son los síntomas de nuestros pacientes. Papás siempre llevan a sus niños, no esperar obviamente, pocos padres llegan a este punto, ¿verdad? Pero apenas mi niño empieza con un comportamiento diferente, no me espero, lo llevo a valoración médica
y bueno, ya el médico decidirá, nosotros decidimos qué estudios hacer. La mayoría de pacientes no ameritan algún estudio. Nosotros decidimos quién sí y quién no, de acuerdo al interrogatorio y a la exploración y algunos datos muy finos que nosotros rescatamos al hablar con ustedes, como un dolor que incapacita a mi niño, que mi niño está jugando, haciendo sus cosas y le duele y deja de hacer todo. Aquel niño que está jugando se queja de dolorcito, pero sigue haciendo sus cosas, bueno, nos habla de una enfermedad probablemente más leve. Aquel dolor que despierta a mi hijo en la noche, por supuesto que me está hablando de algo más alarmante. Aquel niño que te deja de comer y que por lo tanto, o empieza a comer menos y que por lo tanto puede detener su crecimiento e incluso perder peso. Aquel niño que, como ya lo dije, puede vomitar sangre o evacuar sangre digerida, por supuesto que es un dato de alarma, no es algo que me va a dejar tranquilo. Aquel niño que presenta, pues, datos como fiebre, dolor de articulaciones, bueno, pues nos habla de algo más grave, ¿no? Y que a veces no podemos pensar que tiene relación, ¿verdad? Pero ya el médico, pues al empezar a interrogar, pues va encontrando y vamos atando esos cabos. Entonces, esos son los principales datos que vamos a encontrar de gravedad. Ahora, ¿qué estudios voy a pedir? Afortunadamente la mayoría de mis pacientes no lo van a requerir. Si es que hago un adecuado interrogatorio, una adecuada evaluación física de mi niño y no encuentro algún dato de alarma, ¿sí? Pero si yo empiezo a sospechar que puede ser algo importante, bueno, puedo pedir un examen de sangre, a veces pedimos hasta exámenes de orina, porque los niños pueden presentar dolor abdominal, que se relaciona con una infección de vías urinarias. Ya dije, el dolor es específico del epigastrio, de la boca del estómago, pero bueno, cuando tenemos una duda diagnóstica, lo puedo pedir. Es un examen que no es invasivo, no va a causar ninguna molestia en mi niño. Podemos pedir pruebas de función hepática, pues el hígado es una visera que también tenemos en el abdomen y que se puede inflamar y que también cuando duele, pues duele más del lado derecho, pero algunos niños lo refieren en la boca del estómago, ¿no? Por el tamaño de esta glándula abdominal. Y algunos otros estudios, ¿no? Como incluso hasta exámenes de materia fecal, donde buscamos intencionadamente la sangre que no vemos a simple vista y que buscamos de forma minuciosa, de forma química. Estas personas de laboratorio pues hacen pruebas para detectarla. Y bueno, pues podemos pedir otros estudios, pero pensando en otras causas, ¿no? Ultrasonidos abdominales, etcétera. Pero para ver directamente la mucosa del estómago y confirmar un diagnóstico de una gastritis o de una úlcera, existe un estudio que se llama endoscopía digestiva alta, que es un estudio en el cual mi niño bajo anestesia general, bueno, voy a revisar por dentro bajo visión directa, con una fibra óptica que voy a ver en una cámara, pues la parte de su tubo digestivo alto, es decir, su esófago, su estómago y la primera porción del intestino delgado, llamado duodeno, y puedo tomar, aparte de ver directamente esta mucosa y poder diagnosticar el grado de gastritis que tiene y la úlcera, confirmarla, pues puedo tomar biopsias, que son pedacitos, son muestras pequeñas de este tejido y mandarlas a analizar con el patólogo, ¿sí? Que es el médico que se dedica precisamente a hacer diagnósticos de acuerdo a estas muestras de tejido que nosotros pues obtuvimos con este estudio. Pero son pocos pacientes los que las ameritan. Precisamente si tienen algún dato de alarma como que los que ya mencioné, pues serán candidatos a este estudio, que bueno, es invasivo. Existe el miedo, ¿no? Cuando uno habla ya de endoscopía, los papás pues tienden a preocuparse, ¿no? Que algo suceda, que el niño baja por la anestesia, por el estudio, cuánto dura, si les duele. Entonces, afortunadamente es un estudio que se requiere pues, en pocos niños. Se tiene que hacer por personal experto en niños, con anestesiólogos pediatras, y bueno, que se disponga de un equipo especializado para ellos, en donde se puedan hacer pues un adecuado estudio. Y bueno, pues al ser un estudio invasivo pues tiene un mínimo riesgo de complicaciones, como muchas cosas invasivas, como hasta quitarnos una muela puede tener algún riesgo, podemos tener algún sangrado o algún efecto por la anestesia que nos ponga el dentista. Entonces, bueno, todas estas cosas se hablan con los padres y bueno, pues cuando se hace en el lugar correcto, en el momento correcto, con el personal correcto, pues es un procedimiento seguro y que nos va a ayudar mucho como parte del diagnóstico que nuestro niño pues amerita. Entonces, bueno,
Ya hablamos de los estudios, ahora del tratamiento. Existen muchos medicamentos para la gastritis, muchos que todos conocemos, que hemos escuchado, que vemos en la televisión, comerciales, o que vas a la farmacia y te los ofrecen al 2x1. Entonces, las dosis en pediatría, pues las calculamos de acuerdo al peso, casi no a la edad, sino al peso de los pacientes. No es como los adultos, nuevamente, que son recetas de cocina. Los niños son organismos muy, muy delicados que ameritan dosis de acuerdo a su peso. Y bueno, pues estos medicamentos están divididos en grupos. Existen los antiácidos que se pueden manejar en los niños, que existen ciertas contraindicaciones y ciertos efectos adversos. Por eso es que no nos debemos automedicar, no hay que darles a los niños cualquier cosa que encontramos en la alacena. Entonces se pueden tomar estos hidróxido de magnesio, de aluminio, por supuesto, siempre y cuando sea recetado médicamente. Existe la ranitidina. Bueno, es un medicamento que hasta hace algunos meses también se recetaba de forma muy, muy frecuente. Sin embargo, actualmente está prohibido por la FDA. Y tenemos, bueno, los medicamentos van por grupos, y el medicamento de primera elección y pues el más recomendado para este tipo de enfermedades, pues son los famosos inhibidores de la bomba de protones, todos estos que suenan como omeprazol, esomeprazol, lansoprazol. No falta, todos los hemos escuchado en realidad. Y bueno, esos medicamentos son los más potentes de acuerdo a la forma en la que actúan en nuestro estómago para estos cuadros de gastritis y de úlceras pépticas. Entonces, bueno, pues nuevamente, de acuerdo a lo que estamos viendo, es una gastritis o una úlcera, es el resultado de algo, ¿no? De algo que nos dañó, y vamos a tratar la causa, pero también tenemos que actuar estamos actuando sobre el resultado, pero tenemos que actuar sobre la causa. Evitar esos periodos de ayuno prolongados, evitar esos cuadros de estrés en el niño, y solo en algunos casos, como ya lo mencioné, dar tratamiento para ese famoso Helicobacter pylori, ¿sí? Esos niños que tienen esas úlceras, que han sangrado, por supuesto que requieren tratamiento, pero no todos. Entonces, bueno, otra cosa que es muy, muy importante, y siempre es la pregunta probablemente número uno de los papás, es qué puede comer el paciente. Pues básicamente su dieta es eliminar la ingesta de grasas, o la mínima ingesta de grasas, la grasa con la que cocina habitualmente la madre, pero evitar pues el uso excesivo, ¿no? Alimentos fritos, empanizados. ¿Por qué? Porque estos alimentos se quedan mucho tiempo en el estómago, retardan el tránsito con el vaciamiento gástrico y pueden provocar algunos síntomas como los de dispepsia, como los que causa la gastritis. Evitar también esos alimentos irritantes. Los niños, pues todo lo que comen, muchos alimentos están muy condimentados, muy irritantes, estos picantes, todas las papitas que venden de muchos colores, negro, morado, etcétera, evitarlos. Y bueno, pues comer sanamente, ¿no? Una dieta balanceada, evitar ¿qué más? Pues la ingesta de refrescos, ¿no? Todo esto pues son bebidas gaseosas que distienden, que inflaman al niño y que provocan muchos eructos y a veces hasta dolor abdominal. Entonces, aparte de no ser unas bebidas recomendables, pues evitarlas, ¿no? Evitarlas, y tomar abundante agua, una buena ingesta de agua de acuerdo a la edad de mi paciente. Y bueno, principalmente esas serían las recomendaciones. Entonces, espero haber orientado un poquito. Es una plática un poquito rápida, es nada más meramente informativa para nuestros pacientes, nuestros papás, aclarar algunas dudas. Y bueno, vamos a ver si hay algún comentario por aquí, si no ya me despido. Saludos a mis amigos, el doctor Serret, el doctor Irving, la doctora Sandy, Clau, mis hermanitas, doctora Janet, desde su país nos está viendo, el doctor Izaguirre, cardio, se hace presente. Y bueno, por aquí una pregunta: ¿el exceso de dulces puede ocasionar gastritis, doctora? Pues el exceso de dulces, si son picantes, irritantes, sí puede ocasionarlo, pero recordemos que el mayor problema con este tipo de golosinas pues es la obesidad, el sobrepeso, que somos número uno nuestros niños a nivel mundial en este tipo de problemas, y las caries. Entonces, bueno, pues no hay como enseñar a nuestros hijos desde pequeños a comer sanamente. Dice
El hipo después de comer indica algún problema. Bueno, el hipo nos habla de una cantidad excesiva de aire en nuestro estómago y es una forma de liberarlo, ¿no? Entonces, nos puede hablar sí, es un síntoma de dispepsia, pero en general es digamos, un mecanismo por el cual liberamos ese exceso de gas y generalmente no indica alguna enfermedad, ¿sí? Sin embargo, el hipo constante, en el cual ya se asocia con alguna molestia en mi niño, bueno, pues es un motivo para revisarlo, para acudir al médico. Mami, saludos. Hola Miri, hola Nati, Clau. Bueno, pues eso es todo. No se olviden, somos Gastromedics, atención gastroenterológica integral, niños y adultos. Estamos a sus órdenes. Sigan nuestras redes sociales. Estamos haciendo una transmisión semanalmente, tanto abarcando enfermedades de niños y adultos como manejo nutricional. Estamos en Facebook, Instagram, Google, etc. Saludos. Bye.